comenzando con el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Gócese juntamente conmigo y dígale al que está a su lado: qué bueno que viniste, dígale, qué bueno que viniste. Es bueno que estás aquí. Nos alegramos. Alegras nuestro corazón, pero lo más importante es que alegras el corazón de Dios. Al estar aquí, alegras el corazón de Dios. Bendito sea el Señor. 5:1 del evangelista Mateo. Dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí, mis amados hermanos, inclinemos nuestro rostro, pidamos la dirección divina y que esta palabra penetre hasta nuestro corazón, que quede sellada y que podamos hacer verdaderos hacedores, no solamente oidores, sino hacedores, que le obedezcamos y que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de la sangre de Cristo que somos justificados, somos perdonados, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, pidiéndote, suplicándote, mi Rey de Gloria, que tomes control, mi Rey de Gloria, de este lugar, que la atmósfera sea solamente del Espíritu Santo de Dios. Quita de nosotros todo lo que estorbe, quita de nosotros toda inmundicia, toda basura que el enemigo haya puesto, Señor de la Gloria. Limpia tu casa, Señor bendito, y que esta palabra llegue limpia a nuestro corazón, Padre mío. Y danos ese entendimiento, danos ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para nunca apartarnos de tus caminos. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria, alabanza, adoración, porque tuyo es el reino, tuyo es la victoria, tú eres la excelencia en todas las áreas, mi Rey de Gloria. En el nombre de Jesucristo, el pueblo dice: amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo, preparándose para el grande ministerio que tenía en esta tierra, mis amados hermanos, la Biblia dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto a tener esa confrontación con el enemigo antes de iniciar su ministerio. Cuando ya a punto de enfrentarse con el enemigo, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús dijo la palabra, es porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y no cedió a la tentación, a lo que el enemigo le estaba pidiendo, dándole. Él no cedió esa tentación. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando regresó del desierto, la Biblia dice que no solamente fue guiado por el Espíritu Santo, no solamente fue lleno del Espíritu Santo, sino cuando regresó, la palabra establece que vino en el poder del Espíritu Santo.
y allí el ministro, el que estaba ministrando allí en la sinagoga, en la iglesia, para que me entienda, dice que le dio el rollo, le dio la Biblia, porque entonces era puro rollo, eran pergaminos, le dio la Biblia y dice que lo primero que hizo Jesús es leer al profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Y todos dijeron: oh, Isaías otra vez ya no la sabemos. Pero cuando él dijo: hoy se cumple, diga el que está a tu lado, hoy se cumple. Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Hoy se cumple, diga: hoy se cumple en mi vida. Eso fue lo que él hizo diferente a lo que en la sinagoga se venía acostumbrando, la misma rutina, lo de siempre, hermanos. 400 años de silencio, desde el profeta Malaquías hasta Mateo, pasaron 400 años donde Dios no habló, donde Dios se olvidó de su pueblo. El pueblo seguía, pero solamente era en la pura apariencia, solamente era la rutina, no había presencia de Dios. Pero cuando el Señor dijo: hoy se cumple, imagínense, se le cruzaron los cables a los que estaban ahí, no podían entender. Dice: pues ya sabemos la escritura, la sabemos de memoria, pero eso de que hoy se cumple, eso nunca lo habíamos oído. Hoy se cumple delante de nosotros esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto ya lo hemos dicho varias veces, hoy se cumple, pero hoy, cuando vamos a hablar de las bienaventuranzas, podemos decir: hoy se cumple en mi vida. ¿Puedes decirlo? Hoy se cumple en mi vida esta palabra. No sé cuál sea tu deseo, no sé cuál sea tu petición delante del Rey, pero yo quiero que tú digas: hoy se cumple. Lo que tú estás deseando, lo que estás anhelando, lo que estás pidiendo, de acuerdo a la necesidad de cada quien, hoy se cumple. ¿Usted lo cree? ¿Con todo su corazón? Vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje de hoy. Esto fue como una introducción, mis amados hermanos, de que hoy se cumple. Bienaventurado, primeramente quiere decir dichoso, quiere decir feliz, quiere decir contento. ¿Cuántos quieren entender las tres cosas? Dichoso, feliz, contento. No de acuerdo a tu situación, no de acuerdo a tu situación económica, no de acuerdo a los que te rodean. Si tienes pleito con los vecinos, con la familia, en el trabajo, tu vida espiritual no debe de depender de otras gentes, sino debe depender única y exclusivamente de Dios, cualquiera que sea la situación que estés pasando. Nada ni nadie hará que retrocedas, sino que firme en el nombre del Señor, porque tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De ahí nadie te mueve. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, versículo 1 nos dice, síganme, hermanos, con la vista, dice así: viendo la multitud, subió al monte. Diga: subió al monte. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque la palabra del Señor nos dice aquí que 3 capítulos enteros son los que predicó el Señor en el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Todo eso dijo en el Sermón del Monte. Para corroborar esto, vaya a 8.1. 8.1 de Mateo. Dele la vueltecita ahí a la página. Gloria a Dios. Es muy fácil comprobar esto, que los 3 capítulos Él los predicó en el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. ¿Por qué dice 8.1 de Mateo? Cuando descendió Jesús, ¿de dónde? Del monte, le seguía mucha gente. ¿Verdad que es muy fácil comprobar? Que 3 capítulos están dedicados, lo que Dios dijo, Jesús, allá en el Sermón del Monte. Lo que usted vea, si usted está pasando por una tristeza, una desolación, un
que lea el capítulo 5, el 6 y 7 de Mateo y usted va a ver el cambio, porque son palabras vivas del Señor Jesucristo que siguen vigentes hasta el día de hoy. Porque lo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solamente son para un momento, es para toda la vida. Y es un espíritu, ese espíritu que viene de la palabra, entra en mi vida y esta palabra se hace carne en mi carne. Y entonces empiezo a vivir la palabra de Dios. No solamente me queda en la mente, sino que llega hasta mi corazón. Cuando la palabra penetra en el corazón, vives la palabra, disfrutas la palabra, te memorizas la palabra, vives la palabra, debe la gloria a Dios, hermano. A estos discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí me detengo, mis amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a desglosar estas palabras de Jesús que tienen mucha, pero mucha profundidad, mis amados. Primero vamos a ver por qué dijo esto. ¿Por qué dijo primero los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en el espíritu? Conforme a la Biblia, alguien que es pobre en el espíritu es aquella persona que reconoce que necesita a Dios. Sabe que de Él es la fuente de todas las cosas. Sabe que por Él fueron creadas todas las cosas, aún nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo le pertenezco a Él, a mi Hacedor. Ahora, como mi Hacedor me envió a esta tierra, ahora Él es mi Salvador. Cuando dicen amén, Él es mi Salvador. Recibo a Jesús, lo recibo en mi corazón. Él me ofrece la vida eterna. Y algo muy importante, muy importante, que en el momento que yo me arrepiento con todo mi corazón, la Biblia dice que Él escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Quieres encontrar la felicidad? Sigue los pasos del Señor Jesús. Reconoce que lo necesitas. Que la gente cuando no viene a los cultos, hay orgullo ahí, aunque digan que no. Dicen, no necesito, prefiero, lo cambian al Señor por otras cosas, por lo que sea, por trabajo, por afanes, a menos que sea en una cama, una enfermedad, ahí también Dios lo sabe. Pero hay gente que cambia la gloria de Dios por otras cosas, donde creen que van a encontrar la felicidad, pero la verdadera felicidad se encuentra en esta palabra. Por eso dijo: bienaventurados, dichosos, felices, los pobres de espíritu, los que reconocen, los que saben que diario necesitan a Dios, aquel que es humilde, aquel que no es altanero, que no es altivo, que no es soberbio. Porque, mis amados hermanos, si vamos a ver unos pasajes de la bendita palabra del Señor donde corroboran, respaldan estas palabras de Jesús, donde nos dice, mis amados hermanos, ¿quién es un pobre de espíritu? En primer lugar, usted ve allá en el Salmo 34, el rey David, que era un adorador por naturaleza, él mismo lo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, esté con la condición que esté en la abundancia, esté en la necesidad, tenga o no tenga, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa es una fuente de la felicidad, es una fuente de la alegría. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa la situación que esté pasando, porque a veces no salen las cosas como queremos y ya decae el ánimo, pero Dios nos quiere fortalecer. Por eso son estas palabras de Jesús, mis amados hermanos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, mi ser interior se va a gozar en Él. Luego dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego viene esta palabra que dijo Jesús: este pobre clamó y Jehová le oyó.
está la dicha, ahí está la felicidad, ahí está la alegría que muchos buscan en bailes, en drogas, en alcohol, en música mundana. No la necesitas, porque si eres pobre de espíritu, Él te da ese gozo, ese contentamiento que el mundo no te puede dar. Tienes que llegar a esos niveles de gloria en el nombre de Jesús, porque tú ya no necesitas la atmósfera del mundo, todo lo que el enemigo le ofreció en el desierto al Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. La contestación de Jesús, Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la gracia, de la dicha, de la alegría. La bienaventuranza, que quiere decir dichoso, feliz, alegre. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí quiero que vaya a la Biblia en Isaías 57 y póngale una marquita ahí en el capítulo 5 de Mateo, porque vamos a regresar. Solo quiero que usted lo corrobore con la bendita palabra de Dios, que lo compruebe, que no es algo inventado, sino que ya está escrito. Isaías 57, 14 y 15, los dos. Dice así Isaías 57, 14: y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. El versículo 15, 57, 15 de Isaías, apréndaselo, memorícelo. Dice así: porque así dijo, ¿quién dijo? El alto y sublime. O sea, es un mandato divino. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquel que se quebranta ante su presencia, aquel que está delante de Dios, aquel que le obedece la palabra del Señor, dice que Él está con él. Yo estoy con el quebrantado, yo estoy con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén, hermano? El espíritu de los humildes, está hablando humilde de corazón, humilde de carácter, aquel que no es enojón. Si te enojas 2 o 3 veces a la semana, hay un problema ahí, hay un problema de orgullo, porque no eres humilde de espíritu. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es vivificar? Le da vida al corazón que está triste, al corazón que está en la angustia. Él viene y le da vida, porque sabe el corazón que se quebranta delante de Él. Denle la gloria al Rey, hermano. Aleluya. Isaías 66:1. Le estoy dando las claves para que en esta tierra, tenga o no tenga, usted encuentre contentamiento en su corazón. Amén, hermanos. Porque hay gente que tiene tiempo en el Evangelio, pero siempre está inconforme, con nada está a gusto. ¿Por qué? Porque no ha vivificado el Señor ese corazón quebrantado. Quebrantarse delante de su presencia, derramar tu alma delante de Él, trae beneficio. ¿Lo entendemos? Muchas veces no lo podemos entender, pero si Jesús lo dijo, eso es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, no confunda pobre físicamente, porque muchos así tuercen la escritura. Dicen: no, pues el ser pobre es una bendición. Bueno, pobre de espíritu lo está especificando el Señor. No es pobre económicamente, es pobre de espíritu, porque hay pobres que son bien orgullosos, hay pobres que son altivos, y hay ricos que son mansos, hay ricos que son humildes. Amén. Por eso aquí está hablando pobre de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 66:1 nos está dando unos versículos del Señor claves para encontrar en esta tierra, hermano, que la vida no dura mucho. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
y no del lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice bien Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no aquel que es andrajoso, aquel mendigo, aquel hombre, no, al que es humilde de espíritu y que tiembla. ¿A qué? Mire, la palabra debe de causar un temor reverente. Hay gente que ni miedo tiene, ni temor tiene. En Isaías 8:13, no lo busquen, pero en Isaías 8:13 dice la bendita palabra del Señor, que sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No solamente temor, habla de un miedo, porque Él es el que va a decidir dónde va a ir nuestra alma, si a la condenación eterna o a la gloria eterna con Él. Él es el juez justo, Él es el que va a decidir. Por eso dice, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Hay gente que le tiene más miedo a Satanás, y la palabra dice que no debemos tener más miedo a Él. Dice, yo voy a estar con el humilde de espíritu, con el pobre de espíritu, y el que tiembla ante mi palabra. ¿Cuándo dicen amén? Dele la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Porque en la palabra de Dios aparece una iglesia donde eran altivos, eran orgullosos, tenían riquezas, pensaban que no necesitaban a Dios, hacían sus cultos, pero Jesús estaba afuera, no lo dejaban entrar. Solamente ellos hacían y deshacían aquí adentro y Jesús allá afuera. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, mis amados hermanos, que hay un peligro cuando no temblamos ante su palabra, cuando no temblamos ante su presencia. Y no es que te vas a poner a temblar ahí, no, es un temblor adentro, dentro de nosotros mismos, hermanos, donde cuando tú ves la palabra y dices, no, Señor, yo te voy a obedecer a la luz de las Escrituras. No, Padre, yo estoy mal, ando fallando, pero voy a enderezar mi vida en tu nombre, ayúdame, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a decirle así al Señor, hermano? Miren, Apocalipsis 3:14, es la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ellos pensaban que no necesitaban a Dios, así como hoy en día mucha gente cree que no necesita a Dios y hacen lo que quieren. Miren lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren lo que dice, aquí viene la altivez de corazón. Aquel que no es pobre en espíritu, dice, porque tú lo dices, yo no digo, tú lo dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire qué descripción. Ellos pensaban, no tenemos necesidad de nada, y el Señor los miraba de otra manera. Versículo 18: por tanto, yo te aconsejo. ¿Cuántos quieren recibir el consejo de Dios? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Conforme a la palabra del Señor, el oro refinado en fuego es la fe. Diga la fe. La fe. Necesitamos fe. Los discípulos lo dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto más nosotros? Ellos andando con Él le decían: Señor, aumentanos la fe. ¿Dónde dice esto? Que la fe es comparada con el oro. El apóstol Pedro lo declara y dice: nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Por eso le está diciendo aquí a esta iglesia que, como dice, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Así decían ellos. Y era una iglesia grande de la Odisea, y donde estaban los mejores bancos, eran riquísimos ellos. Por eso ellos, su Dios eran las riquezas, aunque hacían los cultos, era la pura apariencia.
porque el Señor los miraba de diferente manera. Él dice, y no sabes, tú dices, yo soy rico, no tengo nada de nada necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Dios no nos deja así, que te regaña y te dice, no, sí, nos dice nuestra condición, pero también da la medicina, también da el consejo, no nos deja así. Dice, andas así de esta manera, pero yo te aconsejo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben ese consejo? Que de mí compres oro refinado, que le pidas al Señor que te aumente tu fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que la fe es el oro refinado. Dile al que está a tu lado para que no se lo olvide, la fe es el oro refinado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Necesitamos esa fe, mis amados hermanos, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Cuando esa es la pureza, primero la pureza de Cristo. La Biblia dice que Él ya nos vistió desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Caminamos juntamente con Él, nos vistió, dice el profeta Isaías, con vestiduras de salvación. ¿Cuántos tienen ese vestido, hermanos? Esa túnica, esa vestidura de salvación. Desde que recibí a Cristo, ahí llevo la vestidura de salvación. Pero ojo, esa es la primera. Hay 7 vestiduras en la palabra del Señor. La última, la número 7, no voy a entrar ahorita en detalles, pero la número 7, la Biblia lo declara que hay vestiduras de santidad, donde la Biblia dice que Dios, el Rey de la Gloria, está esperando una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que se vista de lino fino, limpio, puro, resplandeciente. Debe la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Yo te aconsejo, son los consejos del Rey. Aleluya, bendito sea el Señor. Vestiduras blancas para vestirte. Él nos puso las vestiduras de salvación, esas fueron de Él, pero las vestiduras de santidad, esas las tenemos que buscar nosotros, para santificarnos, para purificarnos como esa iglesia pura, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. La mancha es el pecado, la arruga es la ignorancia, que la Biblia dice que muchos ignoramos voluntariamente. Tenemos tiempo para otras cosas, pero no para escudriñar la palabra de Dios. Eso es ignorar voluntariamente, pero ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra del Señor, hermanos, para la hora, el momento que tú decidas, abres la Escritura y ahí están cuando dicen amén, hermanos. Así que las vestiduras blancas es tu purificación, tu santidad, la búsqueda del Señor para que no manches tus vestidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Y luego dice, y unges tus ojos con colirio para que veas. Allá en la Odisea también estaban los mejores laboratorios, donde habían inventado un colirio para los ojos y habían inventado otras gotas también para el oído. Pero aquí le declara, porque con lo que quiere el Señor es que abramos los ojos espirituales. Cuando dicen amén, hermanos, unge tus ojos con colirio. Los que ellos ya sabían, lo que ellos hacían, y ahí mismo les está diciendo para que les entiendan: unge tus ojos con colirio para que veas. Tú y yo necesitamos ese colirio celestial para ungir nuestros ojos, para ver las cosas que otros no pueden ver, para ver más allá. Como dijo el apóstol Pablo, que muchos tienen la vista muy corta, no ven más allá de sus narices o de su nariz, como se diga, pero tenemos que ver más allá, mis amados hermanos, que lo que ve la gente común y corriente. Dios te ha dado un colirio celestial. Cuando dice amén, denle la gloria al Rey, hermano. Santo, maravilloso. Mire cómo hacían sus cultos y tenían al Señor allá afuera. Haga de cuenta que cerramos la
puerta y el Señor toque y toque, y nosotros aquí en nuestro culto. Así estaba esta iglesia. ¿Qué les dice el Señor aquí, el Señor Jesús en el versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Él quiere estar con nosotros cerca todos los días de nuestra vida. Él está tocando las puertas de nuestro corazón para que lo dejemos entrar a nuestra vida y caminar con Él todos los días de nuestra vida, para que se cumpla la palabra, para que se cumpla eso de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otro ejemplo, la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo lo entendió, cuando él subió de niveles y entró a esa dimensión del Espíritu Santo, él dijo, pues, he aprendido a contentarme según sea mi situación. ¿Sí entiende ese versículo? Si está apuntando, apúntele Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 dice, pues he aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación. En cualquier situación que yo me encuentre, he encontrado contentamiento, porque encontró la clave: pobre de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu, en cualquier situación que se encuentre, va a tener contentamiento. Cuando dicen amén, debe la gloria al Rey. Eso está poderoso, está poderoso. El apóstol Pablo lo tuvo que aprender. ¿Cuánto más nosotros? 4:11 Filipenses, ahí es lo que dice, pues, he aprendido a tener contentamiento, no importa cuál sea mi situación. No, yo no me guío por la situación. No, la situación que yo me encuentro no me absorbe, no me gana. De cualquier situación que yo sé, he aprendido a contentarme. ¿Se da cuenta que es un aprendizaje? Amén. Que eso ya no lo traemos por naturaleza, lo tenemos que aprender. Según cualquiera que sea la situación, aprender a contentarse. Y luego declara: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como tener hambre, como tener abundancia, así como tener, dice, todo lo que yo quiero, tener abundancia, como padecer necesidad, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. No es la situación lo que me hace contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea que no importa la situación, el pobre de espíritu siempre va a haber alegría allí en su corazón, va a haber paz, la paz de Cristo, va a tener contentamiento. Lo dijo Jesús, ¿usted lo cree? Amén. Vamos a vivirlo, hermanos. Creer es una cosa y vivirlo es otra cosa. Vivir la palabra. Los pobres de espíritu, cualquiera que sea tu situación, he aprendido a tener contentamiento. En la situación que yo me encuentre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro hombre de Dios que aparece en la Biblia, que llegó a ese nivel de ser un pobre de espíritu, era un hombre que se quejaba de todo y le decía al Señor, en su oración le decía: Señor, ¿por qué al impío prosperas? ¿Por qué ves al justo cualquier cosa que haga luego lo castigas? Y a los impíos no les haces nada. No podía entenderlo hasta cuando el Señor le mostró en visión el fin de ellos. Y hizo después, en lugar de quejarse, en lugar de estar inconforme, hizo una declaración que está en la palabra del Señor. El profeta Habacuc, cuando ya viene el capítulo 3, él ya lo había entendido. Cuando le dice: Señor, ya lo entendí, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos vas a conocer en la vida puede tener la misericordia. Era un hombre que no se guiaba por su situación, por los que le rodeaban, sino que tenía puesta la mirada en Jesús. No lo absorbía el enojo, la inconformidad de los que le rodeaban,
sino que hizo una declaración que la dejó plasmada para todas las generaciones. Hasta nosotros llegó esta palabra cuando él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en la viña haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré y me alegraré en el nombre de salvación, el cual hace mis pies como las siervas y a mis alturas me hace andar. Hay más, pero con esto tenemos, hermanos. La palabra de Dios, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Esos son los que han aprendido a tener contentamiento. No se guían por lo que les rodean. No, pues no voy a la iglesia porque me hizo enojar mi hijo, mi hija, mi mamá, mi abuela, ya no voy a la iglesia. Se desquitan con Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene? Tenemos que llegar a esos niveles, a ser pobres de espíritu, a quitar de nosotros todo orgullo, toda altivez, a reconocer que necesitamos al Cristo de la gloria. Lo necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y les llena la mente, les llena la cabeza de tanta cosa, y por eso se desaniman, desmayan. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? Le dijo: mira, Josué, para que tengas éxito, te voy a dar la clave. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra de la gloria de Dios, todo te saldrá bien. Pero como mucha gente no lo ha entendido, lo anda buscando por otros lados. Muchos piensan que el dinero es la felicidad. Muchos piensan: ay, cuando me case voy a ser feliz, para terminar como el cuento de hadas, y fueron felices para toda la vida. Ese es algo ficticio, esa es una fábula. Pero dice: hasta cuando yo me compre ese carro voy a ser feliz, cuando yo tenga mi casa voy a ser feliz. Y no es los bienes materiales los que te hacen felices. Te casas, tienes tu casa, más responsabilidad. No hay un contentamiento completo en el corazón. Siempre va a haber un vacío. Ese vacío lo llena solamente el Señor Jesucristo. Cuando lo entendemos, vamos a tener esa búsqueda del Señor todos los días de nuestra vida, todos los días, porque sabemos que de ahí provienen todas las cosas. Contentamiento al corazón. Bienaventurados, dichosos, felices, alegres. Cuando dicen amén, denle la gloria al Rey. ¿Ya le entendió quién es un pobre de espíritu? ¿Por qué Jesús comenzó con eso? Porque dándole al ser humano la necesidad de Él, que todos los días lo necesitamos, que no somos absolutos, que de nosotros no depende nada. Él es la fuente. La Biblia dice: dos cosas hizo mi pueblo, dos cosas que no me gustaron, dice el Señor. Dejaron a Jehová su Dios e hicieron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Gente que piensa que sin Dios puede hacerlo todo, puede ser feliz, puede ser alegre, lo que sí, ¿no? Pero son momentos. Pero lo más importante de esto, hermanos, es que tú y yo, estando en Cristo, es la vida eterna la que sale por medio. No es cualquier cosa, es la vida eterna. Estando Cristo en tu corazón, tienes derecho a la vida eterna. Cuando dicen amén, los otros, aunque tengan lo que tengan, no pueden heredar la vida eterna. Porque aquí dijo Él mismo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos son los que van a alcanzar la eternidad. Allí tu morada final va a ser en el reino de los cielos, no en esta tierra. Para allá vamos, para esa tierra prometida. Cuando dicen amén,
Gloria a Dios. Mateo capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 4. ¿Ya lo tenemos, mis amados? Bienaventurados, podemos leerlo todos juntos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué tipo de lloro está hablando aquí? Hasta ahí nada más, mis hermanos. Gloria a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo estamos desglosando estas bienaventuranzas, que es una profundidad extrema. Usted sabe que en las profundidades del mar es donde están los tesoros más grandes. Usted sabe que en las profundidades de las minas es donde está el oro, la plata, las piedras preciosas. Así que esta es una profundidad, hermanos. No estemos solamente por encima. Vamos a buscar esas riquezas de nuestro Dios Todopoderoso que están en las profundidades. Amén, hermanos. Así que la palabra del Señor nos dice que aquí los que lloran. Hay muchos tipos diferentes de llorar. Lloras por frustración. No está hablando de eso. Lloras cuando te enojas. Cuando las cosas no salen como tú quieres, lloras. Lloras por economía, lloras por eso. Pero aquí está hablando: dichosos, bienaventurados los que lloran. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos recibirán consolación. El Dios de la consolación, tú y yo lo tenemos. Aquí está hablando de un lloro, de un quebrantamiento ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. Cuando en la intimidad de tu hogar o en la iglesia pasas al altar, quebrantas tu corazón, lloras ante su presencia. Bienaventurados los que lloran. De ese lloro está hablando. Dele la gloria a Dios, hermano. Los que lloran ante su presencia, los que se quebrantan ante la presencia del Rey, hermano. La palabra del Señor dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, vio que sus hermanas, la familia, la gente estaba llorando. Ahora la Biblia dice que también Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró él también? Porque se identificó con ellos. Cuando tú lloras por alguien que se va de esta tierra, ahí está Jesús contigo. Porque ellos van a recibir consolación y va a curar tus heridas. Si alguien se fue de esta tierra, que tú lo amabas o la amabas mucho, ahí está Cristo contigo, juntamente llorando. Se identifica contigo de él. La palabra del Señor también dice que Jesús lloró cuando vio al pueblo de Israel, vio a su pueblo que andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor, como ovejas sin pastor. Jesús lloró de la santa ciudad. Jesús lloró. La palabra del Señor dice que tuvo compasión de ellos y Jesús lloró y le dijo: ay, Jerusalén. Ese es un lloro, un lamento. ¿Cuántas veces quise abrigarte como la gallina guarda sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué no quisiste? Porque no conociste la visitación de Dios. Mucha gente se pierde de muchas bendiciones porque no conoce la visitación de Dios. Pero cuando conocemos la visitación de Dios, su presencia gloriosa en este lugar, lloramos ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle la gloria a Dios. Ahora, el llorar es por el pecado. Llorar por lo que hemos hecho malo. A eso se está refiriendo. Bienaventurados los que tienen un arrepentimiento genuino y lloran por el pecado, lloran porque le han fallado a Dios. Es más, el mismo Señor, Él mismo llora. ¿Usted sabe que el Padre Celestial llora? ¿Usted sabe que la Biblia dice que el Padre llora? Cuando tú andas mal, Él llora por el pecado. Ya no hagas llorar a Dios. Dile al que está a su lado: ya no hagas llorar a Dios. Díselo. A lo mejor usted no sabía que está escrito que Jesús llora por el adulterio, llora por la fornicación, llora por los mentirosos, llora por los que hacen engaño, llora por los infieles.
versículo 1 en adelante, ahí dice que Jesús, que el Dios Todopoderoso, imagínese cómo llora Él, y tú no lloras cuando le fallas a Dios. Ay, ni modo, no pasa nada, no hay problema, no sientes nada, pero Él llora, hermanos. Y eso, pues, al menos a mí me trae un quebrantamiento, hermanos, de que digo, ay, Dios Todopoderoso, ¿cuánto te hacemos llorar? Capítulo 9 de Jeremías. Mire lo que dice, ¿eh? Póngale mucha atención. Lo vamos a desglosar, porque así dice lo que yo le dije, porque Él llora por todo el pecado de la humanidad. Dice así, es Dios hablando, ¿eh? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Está conmigo? Jeremías 9:1. Vamos al 2. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, es decir, pecadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. ¿Quién dice? ¿Quién está llorando? Y luego dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Miren los tiempos que estaban viviendo, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua, ¿a qué acostumbraron su lengua? A hablar mentira. Ya se les hace muy fácil, ya no sienten nada cuando dicen mentiras. Se ocupan de actuar perversamente. La perversidad, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. ¿Quién dice? Está hablando Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño. Mira otra vez la palabra engaño. Habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Y mire lo que sigue diciendo en el 10: por los montes levantaré lloro. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Mire cómo Él llora por la gente pecadora. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Ahí nos damos cuenta. En resumen, Dios llora por los que engañan, por los que dicen mentira, por los adúlteros, por los prevaricadores, por los pecadores. Dios llora. Por eso dile que la otra vez al que está a tu lado, no hagas llorar a Dios. No sé si usted había visto este pasaje en la Biblia, pero Jesús llora cuando le fallamos, cuando andamos en malos caminos, cuando decimos mentiras, cuando engañamos. Dios llora. Tómale mucho en cuenta, mis amados hermanos. A las que son hijas les gusta llorar que su mamá o su papá llore porque andan portándose mal. Así es él. Gente que se porta mal, sus hijos, él llora. Él llora. Aquí está la palabra del rey. Ahora el lloro que debe de haber en ti y en mí tiene que ser un lloro de arrepentimiento, como lo hizo Pedro. Pedro lo negó 3 veces, pero dice la Biblia que después él lloró amargamente. Es un lloro de arrepentimiento. Te fallé, Señor, pero dice que Dios vino y lo restauró. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Hubo una restauración cuando hubo un arrepentimiento. Ese es el lloro que está hablando aquí la palabra de las bienaventuranzas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bienaventurados los que lloran. No porque te haya dado tu mamón, si ya soy bienaventurado.
Su palabra es a los que lloran, un quebrantamiento. Amén, hermanos. Yo sé que esto está fuerte, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Nomás alcanzamos medio desglosar dos bienaventuranzas. Es que está muy profundo, hermano. Le digo que es un sermón que Jesús lo dijo cuando se fue al monte, el famoso sermón de la montaña. Amén, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? La Biblia también dice que alegramos su corazón. Cuando andamos mal lo hacemos llorar, pero cuando andamos bien le agradamos y dice que alegramos su corazón. Amén. ¿No dicen amén? Una de las ramificaciones, una de las tantas cosas que podemos alegrar el corazón de Dios es a través de la alabanza. Llegue temprano a adorar a Dios, usted va a ver el contentamiento que va a haber en su corazón.